Muy buenos días, mis apreciados oyentes de una palabra para el Espíritu. Esta mañana declaramos que el avivamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes tomará el control de las mismas y podremos hacer que la fuerza de la voluntad sea guiada por el Espíritu. Les saluda Jenny hoy 26 de enero. El devocional nos habla de ¿me he portado o me identifico como un necio? Nos habíamos basado hace 2 días en el Salmo 14:1, como la palabra que nos respaldaba iniciando el tema de los necios. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos de estos necios y sobre todo de cómo es el comportamiento de los necios. La palabra que hoy nos respalda está en 1 Samuel 26:21 que dice: Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Él reconocía que se había portado como un necio. Este primer rey de Israel estaba destinado para algo grandioso. Sin embargo, decidió hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir la guía de Dios. Cuando los filisteos atacaron a Israel, intentó confundir a sus tropas que estaban presas de miedo. Sabía que tenía que esperar a que llegara el profeta Samuel para ofrecer un holocausto como lo requería la ley. Pero dijo: lo voy a hacer yo mismo. Dadas las circunstancias, a Dios no le va a importar. Ese acto de desobediencia dio al traste su carrera. Acabó su vida suicidándose en el campo de batalla. Una vida llena de promesa que terminó en vergüenza. Y así nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nos quedamos sin recibir la guía de Dios y preferimos vivir bajo nuestros propios esquemas, lo que a nosotros nos parece que es. Recuerden algo: Dios no nos dio vida para que nosotros vivamos a nuestra manera, sino para que vivamos conforme a lo que Él quiere que seamos. Por eso muchas veces podemos llegar a ser avergonzados. Entonces, continuando con el tema de los necios, hay que decir hoy: ateo, no seas necio. En el Salmo 14:1 dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio ateo. El ateo no puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no puede encontrar a un policía. A veces el orgullo es la raíz del ateísmo. Sin Dios, tú mismo te conviertes en tu propio Dios, lo que significa que no hay nadie por encima de ti. Pero el Dios de la Biblia demuestra su existencia de 3 maneras. Esto es para que a los que no creen en Dios lo tengan como claridad. 1. A través de la creación. Existen muchos criminales que están en las cárceles que de pronto no fueron pillados en el momento de que cometieron un crimen, ni tampoco hubo un testigo presenciándolo. Entonces nos preguntaríamos: ¿qué fue lo que demostró su culpabilidad? Pues los cogieron por las huellas digitales y por el ADN. La creación lleva dentro las huellas digitales y el ADN de Dios. La palabra en Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. 2. El Calvario. En la creación vemos el poder de Dios en la cruz y en su amor por nosotros. En la creación vemos su mano, en la cruz su corazón. 3. La conciencia. Cuando los gentiles no tienen la ley que hacen por naturaleza, lo que debe hacerse por ley,
muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Eso lo vemos en Romanos 2, 14, 15. Pero la conciencia es como tener una Biblia en tu alma. Nadie ha nacido sin ella. Voltaire fue un famoso ateo francés que dijo: 12 pescadores fueron capaces de crear el cristianismo. Yo demostraré al mundo que un francés podrá destruirlo. Después de la muerte de Voltaire, la casa donde vivió se convirtió en el centro de difusión de Biblias más importante de Europa. Voltaire está muerto y nuestro Dios está vivo. El ateísmo es el mayor riesgo que puedes tomar. ¿Qué pasa si Dios existe y un día vas a tener que comparecer delante de Él? No seas necio. En Lucas 12:20 dice la palabra: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. El necio ambicioso es el que Jesús narró una historia de un próspero agricultor que decía en la palabra de Lucas 12:18: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Es evidente que era un hombre de negocios, pero luego añadió: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre había planeado mucho para el tiempo presente, pero nada para la eternidad. Pensó mucho en sí mismo, pero no en Dios. Cuidó mucho de su cuerpo, pero no cuidó de su alma. Se cree que el cuerpo humano contiene muchos equivalentes de fósforo, suficiente azúcar, muchas cucharadas de sal, contiene hierro, pero el resto no es más que polvo y agua. Cuando mimas, promueves y proteges esa parte de ti que solo va a vivir 70, 40, 80 años, y descuidas la parte de ti que va a vivir eternamente en el cielo o en el infierno, Dios dice que eres un necio. El hombre de la parábola creía que le quedaban muchos días, pero Dios le dijo: esta noche vienen a pedirte tu alma. Eso lo vemos en Lucas 12:20. Entonces, no olvides que un accidente, que se te bloquee una arteria, que te dé un infarto, que llegue una bala perdida, que el motor del avión se dañe o que un conductor borracho pueda atropellarte y acabar con tu vida en un instante, te está diciendo: espabila. La cuestión no es si vas a morir, sino cuándo. La pregunta: ¿estás listo para presentarte delante de Dios? El necio absoluto también lo vemos en otro protagonista de la palabra, en Abner. Había matado a un hombre llamado Asael y era hermano de Joab. Fue el primer general del rey David. Joab se propuso quitar la vida a Abner. Y la tragedia de esta historia es que Abner estaba al lado de Hebrón, una de las 6 ciudades de refugio. Pero en lugar de dirigirse a esa ciudad y disfrutar de su protección, dejó que el enemigo lo alcanzara fuera de las puertas y lo asesinara. En 2 de Samuel 3:33 de la NTV dice: enterraron a Abner en Hebrón y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba.
Luego el rey cantó este cántico fúnebre por Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Abner era un ejemplo del necio absoluto. ¿Por qué? Porque al contrario del necio ateo que no cree en Dios o del necio ambicioso que no considera a Dios, él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. No tenía que cruzar ningún río, ni escalar ninguna montaña, ni ningún precio que pagar. Las puertas de Hebrón estaban abiertas y lo único que debía hacer era entrar por ellas y quedarse allí. Entonces, imagínate si a ti te dan en un momento determinado un folleto evangelístico donde te pregunten, ¿qué tengo que hacer para perderme? Y al abrirlo vas a encontrar que la página está en blanco. No tienes nada que hacer para perderte, pero sí debes hacer algo para salvarte. En Hechos 16:31 la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando María llevó a Jesús recién nacido al templo, un sacerdote muy anciano llamado Simeón lo tomó en sus brazos y dijo, ahora, Señor, puedo ya morir en paz. He visto con mis propios ojos al Salvador. Eso está en Lucas 2, 25, 32. Entonces, para morir bien, tienes que tener un encuentro con Cristo. Tienes que aceptarlo y reconocerlo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué no lo haces hoy? Portarse como un necio es no tener a Dios en cuenta en las cosas pequeñas, así como fue la caída de Saúl. No ocurrió de la noche a la mañana. Los pequeños pecados acababan transformándose en otros más grandes, pensando que lo que hacía no tenía importancia. Saúl se tomó la justicia por su mano y lo justificaba diciendo, me vi forzado a ofrecer el holocausto. Le pareció que eso era algo normal, que no tenía más alternativas y sin embargo su acción fue totalmente equivocada. No te fíes de tus sentimientos a menos de que estén en consonancia, en que hayan sido consultados y los encuentres afirmados en la palabra de Dios. 2. Tratar de justificar nuestro comportamiento. Saúl dio una explicación plausible. En 1 Samuel 13:11 dice, vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías mientras los filisteos estaban ya concentrados. No, Señor, no justifiques tus actos. Arrepiéntete y obedece a Dios. Para la carrera y analiza, pide discernimiento, pide sabiduría de lo alto. Consulta la palabra para que tus acciones estén conformes a lo que Dios quiere que tú hagas. 3. Dejar que te controle el resentimiento. Aunque Saúl tenía potencial para ser un gran líder, cuando David comenzó a ganar popularidad, el resentimiento del primero acabó destruyéndolo. La mayoría de las personas aprende de sus errores. Y algo clarito, los avisados aprenden de los errores de los demás. Aprende de Saúl y no te portes como un necio. Hoy la palabra con la que les dejo en reflexión está en 1 Samuel 13:13 de la Nueva Traducción Viviente que dice, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Hoy el devocional nos ha enseñado cómo Saúl trató de excusar sus acciones, pero Samuel fue al grano y le dijo, no obedeciste al mandato que te dio el Señor, tu Dios. Al igual que Saúl, muchas veces tratamos de minimizar los errores de nuestros pecados, diciendo que nuestras acciones son justificadas debido a ciertas circunstancias. Sin embargo, la verdad es que somos desobedientes.
Dios conoce nuestras más mínimas intenciones. Dios perdona, restaura y bendice solamente cuando asumimos la responsabilidad por nuestros pecados. Por tratar de esconder su pecado con excusas, fue que Saúl perdió su poder. Así que no le vaya a pasar que se quede de necio en sus fuerzas, en sus decisiones, en sus pareceres, pues el Señor usará a otros u otras formas de hablarle, de enseñarle a rectificar su caminar, pero por estar excusándose puede perder la oportunidad de cumplir con su llamado. Espero que este devocional haya sembrado una buena semilla y que a partir de hoy empiece a dar fruto haciendo todo lo bueno y haciendo el bien para con los demás. Oramos. Amado Dios, ¿cómo no darte gracias por cada mañana, por llegar a cada uno de nosotros con una semilla? Que sea esta mañana el Espíritu Santo manifestándose en discernimiento y revelándome en qué hemos fallado para ser necios. Perdónanos, Señor, si en algo te desagradamos, pero úngenos con tu presencia y renuévanos en nuestro ser para que podamos ser una obra de bien para otros, para que todo lo que hagamos sea conforme a tus deseos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a compartir esta palabra y si está viendo el canal, a que me regalen un like. Bendiciones.